desde afuera, rompiendo la realidad. Natalia, muy buenas noches. Primero, gracias por atendernos. Juan Asenjo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches, un gusto saludarlo. Bueno, a ver, primero quería pedirte si nos puedes hacer una breve reseña de qué trata este libro que analiza uno de los grandes males argentinos, que es el tema de la corrupción. Bueno, a ver, básicamente el planteo que yo intento hacer es que en la Argentina tratamos el problema de la corrupción como si fuera un problema solamente moral o Claro. cultural, ¿no? Creemos que los argentinos y las argentinas somos corruptos o nacemos así o bueno, casi como una conducta heredada, se dice muchas veces de la corona española, o aprendida luego, pero que es como algo imposible de modificar, ¿no? Como si lo lleváramos en el ADN. Entonces, lo que se hace frente a eso son en general propuestas que digamos, no terminan de resolver la cuestión, esto de no parir la república, como dice Lilita Carrió, sí, ¿no? Escribir el contrato moral, el gran acuerdo nacional, me acuerdo de Margarita Stolbizer, que son propuestas que digamos, no terminan teniendo un impacto real sobre ninguna cuestión, ¿no? Tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio. Solo el 2% de los casos de corrupción tiene condena. Lo hacemos muy mal. Pero aún si lo hiciéramos bien, ¿no? Si la justicia fuera todo lo honesta y eficiente que nos gustaría que fuera, igual no serviría para nada, porque el derecho penal se activa cuando las conductas ya ocurrieron. Claro, siempre estamos atrás de lo sucedido. Ahora, exacto, es como que no hay forma de estar por delante o de prevenirlo. Bueno, exacto, ese es mi planteo, ¿no? O sea, ¿podemos hacer algo para prevenir la corrupción? Y la respuesta es que sí. En la Argentina, la corrupción, como dice Susan Rose Ackerman, una especialista, tal vez la más importante del planeta en materia de corrupción, la corrupción no es la enfermedad, es un síntoma de otra cosa, es la fiebre. Entonces, lo que tenés que fijarte es cuáles son los problemas que subyacen a la corrupción. Y esos problemas son cuestiones históricas que la Argentina arrastra en el modo en el que organiza su sistema político y su economía, ¿no? El sistema hiperpresidencialista que concentra una enorme cantidad de poder en el Poder Ejecutivo, casi sin controles por parte del Congreso y de otros organismos externos, el patrimonialismo y la alta concentración de la economía en un grupo puntual de privados, el modo en el que se llevan adelante las compras y las contrataciones del Estado. Lo que tenés que empezar a mirar es, bueno, qué oportunidades de corrupción genera tu sistema y cómo haces para ir tapando esos agujeros. Argentina es un colador para la corrupción, y las propuestas que hacen los políticos tienen poco que ver con ir tapando esos agujeros. Ahora, también hay por lo menos lo que percibo, ¿no? Que la gente es como que está esta cuestión de roban poco, pero hacen, o roban y hacen. Es como que hay cierto nivel de corrupción que la sociedad argentina por lo menos ya lo tiene asimilado, digamos, como que ya viene en nuestro ADN. Que se tolera. Claro. Sí, esto se analiza también. La idea digamos, de darle un enfoque institucional al problema de la corrupción, que es el que un poco mi libro viene a traer, la idea es pensar que en realidad eso que vos lees como tolerancia, no es tolerancia, sino que es resignación, ¿no? Y en algunos casos también temor a las represalias. Hay mucha gente que no se involucra en los temas de corrupción porque hay represalias, ¿no? Pero en términos generales yo diría que es resignación. Entonces, ¿qué podés hacer frente a eso? Bueno, lo que habría que empezar a mostrar, desde mi punto de vista, es el costo social oculto de la corrupción. La corrupción no es un problema moral, no es un problema, digamos, de conductas o de valores que no tiene un impacto en la vida de las personas. La corrupción tiene un impacto enorme en materia, por ejemplo, de violaciones de derechos humanos. Y esto está demostrado empíricamente, y además es especialmente grave ese impacto en los grupos más vulnerabilizados de la sociedad. La relación entre corrupción y pobreza es bien importante. Entonces, pensá, por ejemplo, en el caso de la mal llamada tragedia de Once. Digamos, esta idea de la corrupción mata, que yo creo que caló en la sociedad argentina, pero bueno, se fue como perdiendo. Eso se podría profundizar mostrando, midiendo ese costo social, digamos. ¿Qué impacto tiene la corrupción en las violaciones de derechos humanos en la Argentina? Bueno, este es un trabajo que no se hace, porque a los políticos tampoco les interesa. Claro, eso te iba a decir, es como que falta también voluntad política, sobre todo, porque la gente por ahí en determinados momentos pide que haya menos corrupción o que haya sanciones a la corrupción, pero después es como que no hay una voluntad real, o por lo menos de quienes tienen poderes, de cambiar esta situación, ¿no? Pienso en la justicia, es como que nunca activa. Es exactamente como vos decís, o sea, ¿en qué momento debieran hacerse las reformas?
Bueno, cuando la demanda social está arriba, ¿no? O sea, a fines del menemismo la demanda social en materia de corrupción estaba muy arriba en la Argentina. La gente solo pedía eso, por eso ganó la Alianza, ¿no? Claro. Recordá, el gobierno de Alianza llega al poder de la Rúa diciendo voy a meter preso a cada corrupto. Y este es el gobierno de la transparencia. Después terminan yéndose con el escándalo de la coima del Senado. Y después del kirchnerismo pasó lo mismo. 12 años de kirchnerismo, de nuevo, fuerte demanda ciudadana por transparencia. Y así también llega Cambiemos al poder. Ahora, como vos decís, bueno, y una vez que llegan, ¿qué hacen? ¿Hacen los cambios estructurales? ¿Cambian el sistema de contrataciones? ¿O cambian el modo en el que, por ejemplo, se administran los fondos reservados de la entonces CIDE, ¿no? Que hoy se llama AFI? ¿Cambian las cosas estructurales en Argentina? Bueno, no. ¿Cambia el modo de hacer negocios con el Estado? No, no cambia. ¿Por qué? Porque todos comen del mismo plato. Cuando yo digo que la corrupción es estructural en Argentina, me refiero a esto. Comen de ese plato todos. Comen los que están en el gobierno, los que están en la oposición, comen los políticos, los empresarios, los jueces, las juezas, los periodistas, ahora, los sindicalistas. ¿El sistema político argentino está armado para ser corrupto? No es que esté armado para eso, pero sí no está armado para algo distinto que eso, ¿no? Y sí es cierto que el modo en el que ese sistema político y económico se fue construyendo a lo largo de los 200 años de historia que tiene nuestro país, bueno, siempre fue aumentando los poderes de esto que yo llamo la máquina de la corrupción. El sistema político y el modo en el que se hacen negocios en la Argentina, bueno, en ese marco es imposible que no tengamos corrupción. De nuevo, la alta concentración de poder, y cada gobierno que viene en lugar de restar, va sumando nuevas herramientas que van aceitando más ese mecanismo, que es un mecanismo que funciona perfectamente. Por eso es que esto no se resuelve ni metiendo gente presa, claro, ni votando gente honesta, ¿no? Como Mariano Grondona en los años 90 decía, bueno, hay que votar gente honesta. Y la verdad no, eso no va a cambiar nada, porque vos votaste un tipo que es honesto, aun cuando es muy difícil saber quién es la persona honesta, pero supongamos que podés, y votaste a alguien honesto o honesta, bueno, cuando llega al poder, entra en un sistema... Claro, el mismo sistema lo atropella. El problema no es, esto es como, ¿no?, la manzana podrida y el cajón. Lo que está podrido no es la manzana, es el cajón. Entonces, si no tocamos estructuralmente el modo en el que los privados y el Estado hacen negocios en la Argentina, y eso es algo que nadie quiere tocar, por razones obvias, porque nadie se quiere cortar su propia mano, bueno, si no tocas eso, acá no va a cambiar más que vas a ver políticos de la oposición en Comodoro Pi haciendo denuncias, vas a ver un par de juicios, tal vez tengas alguna condena, y no mucho más. Muchas veces es como respuesta o se lo usa de manera política, ¿no? Sale el gobierno y el que viene, bueno, mueve algunas causas, por lo menos para que a la vista parezca que algo se mueve, pero después no cambia nada. Es exactamente así. Yo le llamo eso las reformas cosméticas, ¿no? Claro. Hacen algunas reformas cosméticas, mientras tanto, y avanzan en causas penales contra algunos del gobierno que se fue, y mientras tanto también encubren su propia corrupción. Y luego cámbianlo, y además a esto sumale que el Poder Judicial Federal en Argentina en esta materia se mueve conforme a los vientos políticos, claro, porque además no tenés independencia judicial en Argentina. Entonces, bueno, es una máquina, como digo, es una máquina muy aceitada, es muy difícil que se modifique, yo soy muy pesimista en relación a esto, porque nadie tiene incentivos para hacerlo. Claro. Quienes tienen incentivos son la sociedad civil y la academia, pero no tienen recursos ni siquiera la posibilidad de hacerlo, porque quienes tienen que instrumentarlo son los políticos. Y quienes tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen los recursos, no lo quieren hacer porque no quieren cortarse sus propias manos y dejar de comer de ese sistema que comen hace 200 años. Claro. Ahora, es indistinto el gobierno que haya, ¿no? Porque había una idea instalada que por ahí los gobiernos de derecha eran más corruptos, pero después hemos visto, quizás no en Argentina, pero a nivel regional, que no hace diferencia los partidos políticos. Es absolutamente transversal y no tiene una característica ideológica la corrupción. Por eso es que estas discusiones que hay en la Argentina entre a los dos lados de la grieta, ¿no? Algunos dicen, no, la corrupción viene del capitalismo, ¿no? Todo sistema capitalista es muy corrupto, entonces acá lo que hay que hacer... Y del otro lado dicen, no, el problema es la intervención en la economía, cuando el Estado interviene en la economía, entonces ahí se produce la corrupción. No, miren, la verdad es irrelevante, o sea, la lucha, también este planteo que se hace del kirchnerismo, de que quienes quieren luchar contra la corrupción en realidad lo que quieren es esmerilar gobiernos nacionales y populares, y que es una reacción, esto del Lawfare, ¿no?, la reacción de la derecha. La verdad es que las luchas contra la corrupción nacieron a mediados de los años 90 en el mundo, contra gobiernos neoliberales, Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, Berlusconi en Italia. No era la agenda, claro, la agenda de la derecha contra esos gobiernos. Entonces es irrelevante.
es un sistema y el sistema se adapta a cualquier, digamos, a cualquier idea de intervención en la economía, a cualquier ideología política y demás. Bueno, al menos me quedo con la esperanza de que, aunque es muy difícil, pero quizás en algún momento sea posible hacer esas reformas estructurales y la situación mejore. Como para ir cerrando, no sé si hay forma de medir la corrupción, porque uno tiene la sensación de que el Estado argentino es extremadamente corrupto, digo, pero ¿realmente es así? ¿Hay alguna forma de medirlo? La corrupción no se puede medir. Las mediciones que tenés a nivel global lo que miden son percepciones de corrupción, ¿no? El famoso índice de Transparencia Internacional mide las percepciones de corrupción y es un índice muy cuestionado. Yo comparto esos cuestionamientos. La metodología digamos, tiene serios problemas metodológicos, y además, de nuevo, esto mide percepciones. Claro. Y tampoco tiene demasiada relevancia medir cómo medirías la corrupción. Ahora, lo que sí debiéramos medir, y esto es lo que tendrían que hacer organismos, por ejemplo, como la Oficina Anticorrupción, o la sociedad civil también, es lo que usted decía antes, el impacto social oculto, claro, ¿no? Digamos que sería muy interesante pensar, bueno, ¿qué impacto tuvo en materia de violación de derechos humanos la corrupción en, no sé, los últimos 20 años de la Argentina? Y poder mostrar eso, el costo social y también el costo económico, porque también para las empresas tiene un costo vivir en digamos, hacer negocios en un ambiente corrupto, porque incluso empresas que quieren hacer las cosas bien terminan inmersas en un mercado en el que tienen que moverse de esa manera, porque si no, no pueden hacer negocios. Esto es cierto. Sí. Con lo cual el costo económico también existe. Bien. Bueno, para reflexionar y para pensar a ver si en algún momento se pueden encarar todas estas reformas. Natalia, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos hecho esta explicación. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.